La cuestión del origen de la vida es uno de los problemas fundamentales de las ciencias naturales, dado que en tanto no sea resuelto, el intelecto humano no podrá ser capaz de comprender la naturaleza de la vida misma. A. P. Oparin. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vida en frases como, la evolución de la vida, o, la vida en otros planetas, o, cuándo comenzó la vida? En realidad, no hay una definición simple de qué es la vida. La vida no existe en abstracto. No hay vida, sino organismos vivos. Más aún, no hay una manera sencilla y única de trazar una línea demarcatoria entre lo vivo y lo no vivo. Nadie sabe con exactitud cuándo o cómo comenzó su existencia la célula viva. Sin embargo, el conocimiento creciente de la historia de nuestro planeta y los resultados de numerosos experimentos de laboratorio favorecen la hipótesis de que los sistemas precursores de las primeras células vivas son el resultado de un proceso espontáneo de autoensamblaje o de moléculas simples. En algún momento de la historia de este planeta, a partir de la complejización de sistemas polimoleculares, se originaron células sencillas capaces de producir descendientes similares a sí mismas y de evolucionar. La aparición de estos sistemas estuvo íntimamente asociado con los cambios que sufrió la Tierra. Por ello, para analizar el origen de la vida, debemos conocer las condiciones a partir de las cuales estas células primordiales aparecieron. El universo comenzó, según teorías actuales, con una gran explosión o Big Bang. Antes de esta explosión, toda la energía y la materia presentes en el universo en la actualidad probablemente se encontraban en forma de energía pura, comprimidas en un único punto. Este modelo cosmológico propone que con el Big Bang, o gran explosión, esta energía se liberó y cada partícula de materia formada posteriormente se alejó de manera violenta de toda otra partícula. Se supone que la temperatura en el momento de la explosión, ocurrida hace aproximadamente 13.700 millones de años, era cercana a los 100.000 millones de grados Celsius. A esta temperatura no podrían existir átomos, toda la materia estaría en forma de partículas elementales subatómicas. Estas partículas, de muy corta existencia, se acelerarían, colisionarían y se aniquilarían unas a otras, formando partículas nuevas y liberando más energía. El modelo propone que a medida que el universo se expandía y se enfriaba, gradualmente se formaba más materia a partir de energía. Alrededor de 100 segundos después del Big Bang, la temperatura habría descendido a 1.000 millones de grados Celsius. En ese momento, dos tipos de partículas estables que hasta ese momento eran escasas habrían comenzado a combinarse. Estas partículas, los protones y los neutrones, formaron los núcleos de los átomos. Se postula que cuando el universo alcanzó unos 2500 grados Celsius, esos núcleos, con sus protones de carga positiva, atrajeron a pequeñas partículas livianas de carga negativa los electrones que se movían rápidamente alrededor de ellos. Así se habrían formado los primeros átomos. Es a partir de estos átomos, desintegrados y vueltos a formar en el curso de varios miles de millones de años, que probablemente surgieron todas las estrellas y comenzaron a formarse los planetas del universo, incluidos nuestra estrella y nuestro planeta. Hace unos 5.000 millones de años, según calculan los cosmólogos, nació la estrella que es nuestro Sol. Se piensa que el Sol también se formó a partir de partículas de polvo y gases de hidrógeno y helio que formaban remolinos en el espacio entre las estrellas más viejas. Se postula que hace aproximadamente 4.600 millones de años los planetas del sistema solar comenzaron a condensarse a partir de los restos de gas y de polvo que giraban alrededor de la estrella recién constituida. Mientras la Tierra y los otros planetas se conformaban, la energía proveniente de materiales radiactivos mantenía sus interiores muy calientes. En esta etapa, es probable que la superficie de la Tierra se hallara en un estado turbulento. Se propone que cuando aún estaba tan caliente que era casi líquida, los materiales más pesados comenzaron a reunirse en un núcleo central denso. A medida que la superficie de la Tierra se enfriaba, fue formándose una corteza externa. Se supone que la atmósfera primitiva estaba constituida principalmente por hidrógeno y helio, pero que rápidamente estos elementos se habrían fugado hacia el espacio exterior debido a que las fuerzas gravitacionales eran muy débiles como para retenerlos.
Posteriormente, a partir de los gases desprendidos por los volcanes, se habría formado una atmósfera secundaria, diferente tanto de la atmósfera primitiva como de la actual. El agua habría emanado de los volcanes en forma gaseosa enriqueciendo la atmósfera en vapor de agua. Gradualmente, conforme descendía la temperatura, estas nubes de vapor se habrían condensado y formado los primeros océanos calientes y poco profundos de la Tierra primitiva. Actualmente se propone que es a partir de los átomos presentes en este planeta que los sistemas vivos se autoorganizaron y evolucionaron. Visto de este modo, cada átomo de nuestro cuerpo tiene su origen en la enorme explosión. Toda la vida que existe en el planeta habita un área denominada biosfera. Esta capa que abarca toda la superficie terrestre, se extiende entre 8 y 10 kilómetros hacia el espacio exterior, en la atmósfera, y alrededor de la misma distancia hacia las profundidades del mar. Desde una perspectiva bioquímica, 4 características distinguen a las células vivas de otros sistemas químicos. La existencia de una membrana que separa a la célula del ambiente circundante y le permite mantener su identidad bioquímica. La presencia de enzimas, proteínas complejas esenciales para las reacciones químicas de las que depende la vida. La capacidad para replicarse generación tras generación. La posibilidad de evolucionar a partir de la producción de descendencia con variación. ¿Cómo surgieron estas características? ¿Cuál de ellas apareció primero e hizo posible el desarrollo de las otras? Si bien los trabajos sobre el origen de la vida han proliferado enormemente, han suscitado muchas controversias que aún no se han dilucidado. En este caso, como en otros frente a ciertas preguntas acerca del mundo natural, la comunidad científica no adhiere a un único modelo explicativo, sino a la coexistencia de varios modelos, lo cual da lugar a diferentes hipótesis que deben ser analizadas críticamente. El primer conjunto de hipótesis contrastables acerca del origen de la vida fue propuesto por el bioquímico ruso A. Oparin, 1894 a 1980, y por el inglés J. B. Haldane, 1892 a 1964, quienes trabajaban en forma independiente, cada uno de ellos en su país de origen y sin conocimiento del trabajo del otro. De manera convergente y contemporánea, estos científicos postularon que la aparición de la vida fue precedida por un largo período que denominaron evolución química. ¿Cuáles eran las sustancias, en especial los gases, presentes en la atmósfera primitiva y en los mares durante este período, es objeto de controversias. Sin embargo, hay consenso en dos aspectos críticos. Había muy poco a nada de oxígeno libre o molecular presente, la atmósfera era reductora. Los 4 elementos, hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, que constituyen más del 95% de los tejidos vivos, estaban disponibles en alguna forma en la atmósfera y en las aguas de la Tierra primitiva. Además de estos materiales simples, la energía abundaba en forma de calor, rayos, descargas eléctricas, radiactividad y radiaciones provenientes del Sol. Oparin propuso que, en esas condiciones, los gases atmosféricos acumulados en los mares y los lagos de la Tierra se habrían condensado formando moléculas orgánicas. Como no había oxígeno libre, estas moléculas orgánicas no habrían sido degradadas a sustancias simples tal como ocurriría en la actualidad. Debido a la radiación ultravioleta, muchas moléculas se habrían destruido y vuelto a formar, pero, protegidas por el agua del océano que actúa como un filtro para las radiaciones, algunas de ellas habrían logrado persistir. En ciertos ambientes, estas moléculas habrían quedado más concentradas, por ejemplo por la desecación de un lago, formando pequeñas charcas costeras o por la adhesión a superficies sólidas protegidas de la luz. En esos microambientes, las moléculas orgánicas pequeñas habrían reaccionado entre sí formando moléculas más grandes. A medida que aumentaban su concentración, diferentes tipos de moléculas se habrían acercado entre sí cada vez más, combinándose o asociándose en pequeños sistemas, como consecuencia de las mismas fuerzas químicas que actúan sobre las moléculas en la actualidad. Una vez constituidos estos sistemas, la etapa de evolución química habría dado lugar a una nueva etapa, a la que Oparin denominó evolución prebiológica.
De modo progresivo, estos sistemas plurimoleculares habrían sido capaces de intercambiar materia y energía con el ambiente y de optimizar en su interior la eficiencia de ciertas reacciones. En los sistemas químicos actuales, ya sea en el laboratorio o en los organismos vivos, las moléculas y los agregados moleculares más estables tienden a persistir y los menos estables, a desintegrarse. De igual modo, los sistemas constituidos por agregados moleculares que tenían mayor estabilidad química o mayor capacidad para duplicarse en las condiciones de la Tierra primitiva habrían tendido a aumentar su frecuencia a través del tiempo, respecto de otros sistemas con composiciones menos eficientes. Este mecanismo análogo a la selección natural, al que Oparin denominó protoselección natural, habría favorecido un aumento de la complejidad, que condujo a la adquisición de un metabolismo sencillo, punto de partida de todo el mundo viviente. Oparin publicó su teoría en 1924. Sin embargo, recién en 1953 el bioquímico estadounidense Stanley Miller aportó las primeras evidencias experimentales que constituyeron un fuerte sustento para la propuesta de Oparin. Los experimentos de Miller, que fueron repetidos varias veces, mostraron que casi cualquier fuente de energía, rayos, radiación ultravioleta o ceniza volcánica caliente puede convertir las moléculas simples, posiblemente presentes sobre la superficie terrestre, en una variedad de compuestos orgánicos complejos. En experimentos posteriores realizados en distintas condiciones experimentales se obtuvieron casi todos los aminoácidos, así como las unidades constitutivas de los nucleótidos del ADN y del ARN. Pese a que existen ciertas objeciones a la composición de la atmósfera supuesta por Miller en su trabajo, su experimento es importante porque muestra que ciertos compuestos orgánicos podrían haberse formado en las condiciones de la Tierra primitiva, quizás no en los mares abiertos como Oparin propuso inicialmente, pero sí en microambientes protegidos, con condiciones particulares favorables. La mayoría de los bioquímicos coinciden en que, dada la disponibilidad de moléculas precursoras y fuentes de energía existentes en la Tierra joven, las reacciones químicas productoras de aminoácidos, nucleótidos y otras moléculas orgánicas fueron inevitables. Cabe entonces preguntarnos por qué este proceso no ocurre actualmente. La respuesta es simple: las condiciones descritas por Oparin no existen ya en ninguna parte de la superficie terrestre. En la Tierra actual, las moléculas orgánicas se degradarían en presencia de oxígeno o serían devoradas por los organismos que pueblan el planeta. Además, a partir de la aparición de organismos capaces de liberar oxígeno a la atmósfera, se fue constituyendo la capa de ozono, capaz de filtrar, y así disminuir, las radiaciones ultravioleta. Así, los seres vivos modificaron la atmósfera primitiva, los mares y cada rincón de la Tierra, lo que impidió, a su vez, la formación posterior de nueva vida a partir de sustancias inorgánicas. En ese sentido, según palabras de Oparin, por paradójico que ello pueda parecer, debemos admitir que la causa principal de la imposibilidad de la aparición de la vida en las condiciones naturales actuales reside en el hecho de que ya existe. Para explicar el origen de la vida es necesario responder a una pregunta fundamental: ¿cuál fue la entidad molecular capaz de acumular información genética, de producir copias de su propia estructura y de transmitirlas a la descendencia? Los biólogos actuales acuerdan en que cualquier forma ancestral de vida necesitó un rudimentario manual de instrucciones que pudiera ser copiado y transmitido de generación en generación, un requisito esencial para que ocurra un cambio evolutivo. En el modelo de Fox, esta entidad molecular eran las proteínas. Muchos científicos apoyaron durante un tiempo esta posibilidad, dado que ciertas proteínas, como veremos en el capítulo 4, pueden acelerar ciertas reacciones químicas sin sufrir cambios en su estructura capacidad catalítica. Hoy se sabe que las proteínas no son capaces de portar información genética y transmitirla a la descendencia. Este papel lo cumplen los ácidos nucleicos, generalmente el ADN. Sin embargo, el problema no queda resuelto, porque el ADN necesita de las proteínas para replicarse y, a su vez, las proteínas necesitan de la información que provee el ADN para sintetizarse. Entonces, ¿quién surgió primero? Este dilema acerca de quién tuvo primacía se asimila al viejo acertijo: ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Por otra parte, el ARN, que transporta la información para la síntesis de proteínas, se copia a partir del ADN.
Es improbable que el ADN y las proteínas hayan surgido en el mismo lugar y en el mismo momento, y parece también improbable que el uno pueda existir sin las otras. Uno de los mayores desafíos de la investigación sobre el origen de la vida es dilucidar una historia posible acerca de cómo el ADN, el ARN y las proteínas aparecieron y se vincularon entre sí. La propuesta más aceptada es que el ARN habría sido el primer polímero en realizar las tareas que el ADN y las proteínas llevan a cabo actualmente en las células. El ARN podría copiarse a sí mismo a partir de sus propias componentes. Numerosos estudios de laboratorio apoyaron este argumento y se propusieron modelos que explican cómo se pudieron ensamblar las funciones del ADN, el ARN y las proteínas durante la evolución temprana de la vida. Son muchos los trabajos realizados y las hipótesis propuestas para explicar cómo surgió el mundo de los ARN y posteriormente la vida. Sin embargo, la evidencia en favor de cada una es, a lo sumo, fragmentaria. La colaboración entre químicos, bioquímicos y biólogos moleculares en la realización de experimentos aún más ingeniosos y de modelos más integradores probablemente proporcionará algunas de las piezas faltantes de este rompecabezas. Si bien no se sabe cuándo aparecieron las primeras células vivas sobre la Tierra, podemos establecer alguna suerte de escala temporal. Los fósiles más tempranos encontrados hasta el momento, semejantes a las bacterias actuales, datan de 3.500 millones de años, alrededor de 1.100 millones de años después de la formación de la Tierra. Hay también evidencias de vida incluso más antiguas, de alrededor de 3.800 millones de años, que no son fósiles de organismos, sino evidencias indirectas de su actividad química. Uno de estos indicios proviene de depósitos sedimentarios de la isla de Isua, al oeste de Groenlandia. Al analizar esas rocas, los investigadores encontraron una proporción inesperada entre el carbono 12 y el carbono 13, los dos isótopos estables del carbono que se encuentran en la naturaleza. Los organismos vivos tienden a incorporar en forma selectiva el carbono 12, que es levemente más ligero que el carbono 13. En consecuencia, una proporción mayor que la habitual de carbono 12 en las rocas de Isua indicó que la presencia de alguna forma de vida habría modificado el equilibrio en que se encuentran estos dos isótopos en condiciones abióticas. Si bien en estas rocas no se hallaron organismos fósiles, tal vez debido a que el calor y los procesos geológicos posteriores los destruyeron, la antigüedad de las evidencias químicas sugiere que los microorganismos responsables de estos desequilibrios se habrían originado incluso antes del fin del bombardeo de meteoritos que sufría la Tierra durante ese período. Los nuevos hallazgos de fósiles o de evidencias indirectas de su existencia nos acercan cada vez más al instante del inicio de la vida. Sin embargo, es difícil esclarecer cómo en algún momento de la historia de la Tierra algún pequeño agregado de sustancias pudo atravesar la zona de penumbra que separaba lo vivo de lo no vivo, millones de años atrás. Los estudios astronómicos y las exploraciones llevadas a cabo por vehículos espaciales no tripulados indican hasta el momento que entre los planetas de nuestro sistema solar, solo la Tierra sustenta vida. Las condiciones en la Tierra son ideales para los sistemas vivos basados en moléculas que contienen carbono. Un factor principal es que la Tierra no está demasiado cerca ni demasiado lejos del Sol. Las reacciones químicas de las cuales depende la vida tal como la conocemos requieren agua líquida, y virtualmente cesan a temperaturas muy bajas. A su vez, a temperaturas altas, los compuestos químicos complejos esenciales para la vida son demasiado inestables, de modo que en estas condiciones no pueden acumularse. Una característica de la atmósfera de la Tierra es que filtra muchas de las radiaciones más energéticas provenientes del Sol, capaces de romper los enlaces covalentes entre los átomos de carbono. Sin embargo, permite el pasaje de la luz visible, lo que posibilitó uno de los pasos más significativos en la evolución de los sistemas vivos complejos, la fotosíntesis. No obstante, frente a las controversias sobre el origen de la vida, algunos científicos reconocidos postularon que hasta las formas de vida más simples existentes en la actualidad son demasiado complejas para haberse originado en la Tierra, desplazando la búsqueda del origen de la vida al espacio interestelar.
La hipótesis del origen extraterrestre de la vida fue postulada por primera vez en 1906 por el físico y químico sueco Svante Arrhenius, 1859 a 1927, quien planteó que los primeros gérmenes de la vida, esporas o bacterias, habrían llegado del espacio en meteoritos desprendidos de un planeta en el que ya habría vida. Ideas de este tipo, que han surgido una y otra vez a lo largo de la historia de la ciencia, no hacen más que desplazar el problema del origen de la vida hacia escenarios más lejanos, pero no contribuyen a su comprensión, ya que no proveen una explicación acerca de los procesos involucrados en su surgimiento. Distinta es la hipótesis de que una buena parte de la materia prima para el proceso del origen de la vida podría haber provenido del espacio interestelar. Ciertos estudios muestran que las moléculas orgánicas más simples se sintetizan espontánea y abundantemente en el espacio, de manera que es factible que hayan ingresado en la Tierra primitiva transportadas por cometas y meteoritos. Una evidencia que apoyaría esta propuesta es el hallazgo de aminoácidos en un meteorito encontrado en 1969 en Australia. Más recientemente, en 1996, se encontró otra evidencia de que la vida podría haberse originado en otros planetas. En un meteorito proveniente de Marte hallado en la Antártida aparecieron posibles señales de organismos. Sin embargo, muchos investigadores son escépticos respecto de estos hallazgos y sugieren que las estructuras observadas en el meteorito son producto de reacciones inorgánicas. Con esta controversial evidencia en mente, podemos preguntarnos, ¿cuáles son los límites de las condiciones ambientales compatibles con la existencia de vida? ¿Podría la vida haber surgido también en otro planeta? Y en ese caso, ¿tendría las características de la vida que conocemos? Muchos biólogos evolutivos señalan que si la vida se hubiera originado y evolucionado en otro planeta en forma independiente, los organismos extraterrestres no tendrían por qué compartir rasgos con los seres vivos terrestres. El fenómeno de la vida en otros escenarios podría haber sido el resultado de una combinación inimaginable de moléculas desconocidas y con propiedades completamente diferentes. La marcada unidad que subyace a la vida en la Tierra es notable. El hecho de que todos los organismos compartamos el mismo mecanismo de transmisión genética basado en el ADN y el ARN sugiere que toda la vida actual desciende de un ancestro único. Aunque es probable que durante la evolución temprana hayan existido otras formas de vida y que se hayan extinguido sin dejar rastros, actualmente no existen evidencias que sustenten esta idea. Cuando aparecieron las primeras células, o estructuras semejantes a células, requirieron un aporte continuo de energía para mantenerse, crecer y reproducirse. El modo en que estas células obtuvieron la energía es en la actualidad objeto de una discusión vivaz. Los organismos modernos y las células que los componen satisfacen sus requerimientos energéticos en una de dos formas. Algunos incorporan moléculas orgánicas del ambiente exterior, las que degradan para obtener energía y componentes para su estructura. Estos organismos, que incluyen a todos los animales, a los hongos, y a muchos unicelulares, se denominan heterótrofos del griego, heter, otro, y trófos, el que se alimenta. Otros organismos son capaces de sintetizar moléculas orgánicas ricas en energía a partir de sustancias inorgánicas simples y, por lo tanto, no requieren moléculas orgánicas del exterior. Estos organismos se denominan autótrofos del griego, auto, propio. Entre los autótrofos, las plantas y varios tipos de protistas son fotosintéticos, es decir, que utilizan la luz del sol como fuente de energía para las reacciones de síntesis química. Por otra parte, ciertos grupos de bacterias llamadas quimiosintéticas obtienen la energía para sintetizar moléculas orgánicas de la energía liberada por reacciones inorgánicas. Tanto los heterótrofos como los autótrofos están representados entre los microfósiles más antiguos. Muchos científicos sostienen que las primeras células vivas fueron heterótrofas. Según esta hipótesis, a medida que los heterótrofos primitivos aumentaron en número, comenzaron a disminuir las moléculas complejas que se habían acumulado durante millones de años, aumentando así la competencia. Entonces, las células que podían usar más eficientemente los recursos limitados fueron las que tuvieron mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse.
En el curso del tiempo, habrían aparecido organismos autótrofos, capaces de sintetizar moléculas orgánicas a partir de materiales inorgánicos simples, lo cual habría representado una gran ventaja adaptativa que rápidamente se propagó. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que las primeras células podrían haber sido autotróficas, quimiosintéticas o fotosintéticas antes que heterotróficas. Muchas de las bacterias extremófilas que se han descubierto en los últimos años habrían sobrevivido cómodamente en las condiciones de la Tierra primitiva. Es probable que sin los autótrofos, la evolución de la vida en la Tierra pronto habría llegado a un callejón sin salida, ya que por medio de procesos como la fotosíntesis, la energía capturada de fuentes como el Sol por los autótrofos fotosintéticos alcanza y sustenta a todas las otras formas de vida. Toda la evidencia disponible indica que hay una continuidad ininterrumpida entre las primeras células primitivas que aparecieron sobre la Tierra y las células modernas y los organismos que ellas componen. Existen dos tipos fundamentalmente distintos de células, las procariontes y las eucariontes. Entre los procariontes, a su vez, las características bioquímicas permiten reconocer dos grandes grupos, bacteria y archaea. Así, actualmente se reconocen tres grandes dominios que agrupan a los seres vivos: bacteria, archaea y eucaria. Los dos primeros agrupan procariontes unicelulares y coloniales y el último a todos los organismos formados por células eucariontes. En las células procariontes, antes de un núcleo, el material genético es una molécula grande y circular de ADN a la que están débilmente asociadas diversas proteínas. Está ubicado en una región definida llamada nucleoide y carece de una membrana que lo rodee. En las células eucariontes, del griego eu, que significa buen, y carian, núcleo, o centro, por el contrario, el ADN es lineal y está fuertemente unido a proteínas. Está rodeado por una doble membrana, la envoltura nuclear, que lo separa de los otros contenidos celulares en un núcleo bien definido. El citoplasma contiene una enorme variedad de moléculas y complejos moleculares especializados en distintas funciones celulares. En las células eucariontes, varias funciones se llevan a cabo en diversas estructuras rodeadas por membranas, las organelas, que constituyen distintos compartimientos dentro del citoplasma. El registro fósil revela que los primeros organismos vivos eran células semejantes a los procariontes actuales. Los procariontes fueron las únicas formas de vida en nuestro planeta durante casi 2.000 millones de años, hasta que aparecieron los eucariontes. Si comparamos las células eucariontes con las procariontes, las eucariontes son evidentemente más complejas. Sin embargo, las numerosas semejanzas en su composición y funcionamiento no dejan dudas acerca de su parentesco. El origen de los primeros eucariontes en un mundo de procariontes fue una de las transiciones evolutivas principales, solo precedida en orden de importancia por el origen de la vida. Cómo ocurrió esta transición es objeto de ardientes discusiones. Una hipótesis que actualmente cuenta con un amplio grado de aceptación es que las células eucariontes, de mayor tamaño y más complejas, se originaron cuando ciertos procariotas se alojaron en el interior de otras células y dieron lugar en algunos casos a asociaciones estables. En 1967, la investigadora estadounidense Lynn Margulis propuso la teoría endosimbiótica. Endo significa interno y simbionte se refiere a la relación de beneficio mutuo entre dos organismos para explicar el origen de algunas organelas eucariontes, especialmente las mitocondrias y los cloroplastos. Esta interpretación no es extensiva al origen de la membrana nuclear, la cual se habría establecido a partir de una invaginación de la membrana celular. Varias líneas de evidencia sustentan la teoría endosimbiótica. Por un lado, es sugestivo que las mitocondrias contengan ADN propio y diferente del ADN nuclear, una única molécula continua o circular, semejante al ADN de las bacterias. Asimismo, muchas de las enzimas presentes en las membranas celulares de las bacterias también se encuentran en las membranas mitocondriales. Además, las mitocondrias solo son producidas por otras mitocondrias, que se dividen dentro de la célula hospedadora. Recientemente, biólogos moleculares demostraron que ciertos genes que se encuentran en las mitocondrias tienen el mismo origen evolutivo que genes de organismos procariontes.
De forma análoga, se cree que los cloroplastos se incorporaron cuando ciertos procariontes fotosintéticos fueron ingeridos por células eucariontes no fotosintéticas de mayor tamaño que ya poseían núcleo y mitocondrias. Se piensa que estas simbiosis habrían ocurrido en forma independiente en varios linajes y dado origen a los distintos grupos de eucariontes fotosintéticos modernos. La mayor complejidad de la célula eucarionte la dotó de un número de ventajas que finalmente posibilitaron la evolución de organismos pluricelulares o multicelulares. Las células eucariontes son más eficientes desde el punto de vista metabólico, dado que, debido a la presencia de membranas, las funciones se reparten en compartimientos específicos. Son de mayor tamaño y son capaces de llevar muchísima más información genética que la célula procarionte, suficiente, por ejemplo, para especificar los caracteres básicos de una planta de roble o de un ser humano. La construcción de un árbol genealógico que refleje el parentesco de los tres principales grupos de organismos actuales, bacteria, archaea y eucaria, sobre la base de datos comparativos de moléculas complejas como el ARN que forma parte de los ribosomas, muestra que ninguna de las tres ramas es anterior a las otras dos, aunque el registro fósil pone en evidencia el origen más reciente de los eucariontes. Las tres derivan de un único ancestro común, al que se ha denominado progenote, ancestro universal o LUCA, de sus iniciales en inglés, Last Universal Common Ancestor. Las diferencias existentes entre bacterias, archaeas y eucariontes serían el resultado de la evolución independiente de cada uno de estos grupos. Carl Woese, microbiólogo estadounidense que ha propuesto este modelo, plantea que el proceso de divergencia temprana entre las tres ramas habría ocurrido durante un periodo de intenso cambio evolutivo en el que a los cambios en la información genética las mutaciones se les sumaba un intenso intercambio de información genética entre distintas poblaciones celulares. Según el registro fósil, los primeros organismos multicelulares aparecieron hace apenas 750 millones de años. Se considera que los principales grupos de multicelulares protistas pluricelulares, algas, hongos, plantas y animales, evolucionaron a partir de diferentes eucariontes unicelulares. Las células de los organismos multicelulares modernos son muy semejantes a las de los eucariontes unicelulares, están limitadas por una membrana idéntica a la membrana celular de un eucarionte unicelular y sus organelas comparten la misma estructura. Las células de los organismos multicelulares difieren de los eucariontes unicelulares en que cada tipo celular se especializa y lleva a cabo una función determinada. Sin embargo, cada una sigue siendo notablemente una unidad con mantenimiento autónomo. Toda persona es capaz de reconocer ciertas características comunes que reúnen bajo la noción de ser vivo a un hombre, un insecto y una planta, y es capaz también de diferenciarlos de lo no vivo. Pero, ¿cuáles son esas características comunes propias del mundo viviente? Aunque reconocibles, son difíciles de definir. Si hay algo que todos los seres vivos comparten es una historia evolutiva que se refleja en cada una de sus características y permite diferenciarlos de aquello que no está vivo. Los fundamentos de la biología moderna incluyen no solo la evolución, sino también otros principios que subyacen a los procesos evolutivos y que se encuentran tan bien establecidos que los biólogos raras veces los discuten. Los seres vivos son sistemas altamente organizados y complejos. Uno de los principios fundamentales de la biología establece que los seres vivos obedecen a las leyes de la física y la química. Pero el análisis de estos niveles no es suficiente para comprenderlos ya que, aunque los organismos están constituidos por los mismos componentes químicos, átomos y moléculas que los objetos inanimados, son sistemas integrados cuyas propiedades distintivas exceden a las que resultan de considerar la suma de esos átomos y moléculas individuales. El nivel de organización más simple de la materia es el subatómico. En este nivel se encuentran principalmente los protones, los neutrones y los electrones que constituyen los átomos. En un siguiente nivel, los átomos individuales forman moléculas. El nivel molecular contiene los niveles atómico y subatómico y moléculas más complejas o macromoléculas formadas a partir de moléculas simples. Las interacciones entre los componentes de un nivel dan lugar a propiedades nuevas y diferentes de las que caracterizan el nivel anterior. Por ejemplo, a temperatura ambiente, aproximadamente entre 18 y 30 grados Celsius, el oxígeno y el hidrógeno son gases.
El agua, molécula compuesta por hidrógeno y oxígeno, es líquida a esas temperaturas y tiene propiedades muy distintas de las de cada uno de estos gases. En un nuevo nivel de organización surge la propiedad más notable de todas, la vida, en la forma de organismos unicelulares o multicelulares. Como establece la teoría celular, todos los organismos vivos están compuestos de una o más células. Este concepto es de gran importancia en biología, porque coloca el énfasis en la uniformidad básica de todos los sistemas vivos y así provee un fundamento a las similitudes encontradas en una amplia diversidad de organismos. Las células vivas especializadas se organizan en tejidos como el epitelial, conectivo y nervioso, los que a su vez pueden constituir órganos como el hígado, el tracto intestinal o el cerebro humano, que presentan un grado extraordinario de complejidad. Sin embargo, el cerebro es, a su vez, parte de una entidad mayor, el sistema nervioso, con nuevas propiedades que a su vez dependen de las del cerebro. El organismo individual no es el nivel último de organización biológica. Los organismos interactúan y así constituyen parte de un sistema más vasto de organización, las poblaciones. Estas, a su vez, constituyen las comunidades que forman un ecosistema. El nivel último de organización, la biosfera, comprende no solo la gran diversidad de plantas, animales y microorganismos y sus interacciones mutuas, sino también las características físicas del ambiente y del propio planeta Tierra. En períodos largos, estas interacciones dan lugar al cambio evolutivo. En una escala de tiempo más corta, determinan la organización de las comunidades de organismos vivos que encontramos a nuestro alrededor. Otro rasgo fundamental que caracteriza a la vida es que los seres vivos intercambian sustancias y energía con el medio externo funcionando como un sistema abierto. Las sustancias que ingresan en un organismo se incorporan a una red de reacciones químicas en las que se degradan o se utilizan como unidades para la construcción de compuestos más complejos. Los organismos vivos son expertos en la conversión energética. El conjunto de reacciones químicas y de transformaciones de energía, incluidas la síntesis y la degradación de moléculas, constituyen el metabolismo. Otra capacidad crucial para la vida es que los organismos son capaces de mantener un medio interno estable dentro de ciertos límites a pesar de que intercambian materiales continuamente con el mundo externo. Su composición química es muy diferente del ambiente que los rodea. Esto es posible por el fenómeno de homeostasis. Los seres vivos son homeostáticos, es decir, se mantienen relativamente estables. En los seres vivos, los cientos de miles de reacciones químicas que se producen forman parte de un sistema coordinado en el tiempo y en el espacio, lo cual le permite al organismo mantener su identidad bioquímica y funcional pese a las cambiantes condiciones del medio exterior. Los seres vivos también intercambian información, obtienen información del medio que los rodea y, de esa manera, son capaces de responder a las condiciones ambientales. La información proveniente del ambiente se incorpora a través de diversos dispositivos sensoriales. La capacidad de autorregulación y de autoconservación y de reaccionar frente a estímulos se sustenta en la existencia de algo semejante a un manual de instrucciones que orienta el desarrollo y el funcionamiento del individuo, el material genético. El tipo de información contenida en el ADN también se intercambia entre organismos similares, tema que trataremos más adelante al referirnos a la perpetuación de la vida. Las diversas estructuras y funciones con las que cuentan los seres vivos se encuentran contenidas en el material genético y son el resultado de una larga historia de interacción con el ambiente donde la selección natural ha dejado su huella. Una de las características más sorprendentes de los seres vivos es su capacidad de reproducirse, de transmitir información a su descendencia y así generar nuevos seres vivos con sus mismas características. Sin esta capacidad, no podrían persistir en el tiempo, generación tras generación. Los organismos, en general, atraviesan un ciclo vital en el cual crecen, se desarrollan y se reproducen. Mientras crecen, los organismos se transforman. La reproducción y las transformaciones de un organismo pueden ser tan simples como las de una bacteria que se divide en dos o tan complejas como las que ocurren durante la fecundación, el desarrollo y la metamorfosis de un anfibio. En forma general, el desarrollo abarca todos los cambios que se producen durante la vida de un organismo. La reproducción ocurre con una fidelidad sorprendente y aún así, se producen variaciones que suministran la materia prima sobre la que ocurre la evolución.
Si bien los seres vivos comparten muchas características, existen en una gran diversidad de formas y funciones y esto es consecuencia del proceso evolutivo. Compartimos este planeta con más de 20 millones de especies diferentes de organismos enormemente diversos en la organización de sus cuerpos, en sus patrones de reproducción, crecimiento y desarrollo, y en su comportamiento. A pesar de la diversidad abrumadora de organismos existentes, cuando se agrupan y se clasifican siguiendo criterios adecuados, surgen no solo patrones de similitudes y diferencias, sino también las relaciones históricas entre los distintos grupos. Respecto del origen de la vida, el estado actual del problema merece una última reflexión, ya que existe una disputa entre las explicaciones que hoy proporciona la ciencia y la interpretación de la vida como el resultado de un plan concebido por una fuerza sobrenatural, plasmada en la llamada teoría del diseño inteligente. Al respecto, el investigador mexicano Antonio Lascano Araujo, reconocido especialista en la investigación del origen de la vida, ha planteado recientemente, por más imperfecto que sea, el actual marco de interpretación de la evolución es suficientemente rico como para que no se requiera apelar a concepciones sobrenaturales o religiosas tales como la propuesta por el enfoque de diseño inteligente. Que las evidencias científicas sean incompletas no constituye una evidencia a favor del creacionismo. Aunque sigan existiendo saludables desacuerdos en este tema, los científicos conciben estos debates como desafíos, no como razones para abandonar sus argumentos o sus datos. El hecho de que actualmente sea posible reconstruir el origen de la vida, aunque sea con una precisión imperfecta, es una buena causa para celebrar. Se trata de logro intelectual de primer orden, que ilumina una de las preguntas existenciales fundamentales. El problema de la generación espontánea. Durante la Edad Media y hasta el siglo XVI predominó la idea de que la generación de los organismos siempre involucraba la intervención de un acto de creación divina. En el siglo XVII comenzó a retomar fuerza una idea vinculada con mitos y observaciones de distintos pueblos de la antigüedad, la de que algunos seres vivos podían surgir por generación espontánea, a partir de sustancias inertes del medio ambiente. Esta interpretación fue objeto de un largo debate que duró unos 200 años. Desde la época de Aristóteles, la mayoría de los naturalistas creía que algunos seres vivos, como los gusanos, los insectos, las ranas y las salamandras podían originarse repentinamente a partir de materia inorgánica. En el siglo XVII, Francesco Redi llevó a cabo un experimento famoso en el que puso carne en descomposición en un grupo de recipientes de boca ancha, algunos con tapas, algunos cubiertos con una tela delgada y otros abiertos, y demostró que aparecían larvas solamente en los frascos abiertos, en los que las moscas podían acceder a la carne para depositar sus huevos. Sin embargo, el advenimiento de la microscopía en el siglo XVIII llevó a que se reavivara con fuerza la creencia en la generación espontánea, pero ahora referida a los microorganismos. Aparentemente, solo era necesario poner sustancias en descomposición en un lugar cálido durante un corto periodo y las minúsculas bestias vivas aparecían bajo la lupa ante los propios ojos del observador. John Needham, 1713 a 1781, un naturalista inglés, y el investigador italiano Lazzaro Spallanzani, 1729 a 1799, sostuvieron una célebre disputa acerca del origen de los microorganismos en caldos de cultivo. Needham atribuía la presencia de microorganismos en los caldos a una fuerza vital. Spallanzani realizó experimentos hirviendo el contenido de los frascos, algunos de los cuales estaban sellados y otros no, y demostró que en los frascos sellados no se observaban microorganismos. Needham, sin embargo, objetó a Spallanzani, argumentando que sus procedimientos habrían destruido la fuerza vital. En 1860, la controversia continuaba. En 1864, Louis Pasteur ideó nuevos experimentos para mostrar que los microorganismos aparecían solo como resultado del ingreso de aire contaminado con gérmenes, y no, espontáneamente como sostenían sus opositores. En sus experimentos usó matraces con cuello de cisne que permitían la entrada del oxígeno considerado necesario para la vida, pero que impedían la entrada de bacterias, esporas de hongos y otros tipos de microorganismos, los cuales quedaban atrapados en los cuellos. Así se evitaba que el contenido de los matraces se contaminara.
Pasteur mostró que si se hervía el líquido en el matraz, procedimiento que permitía matar a los organismos ya presentes, y se dejaba intacto el cuello del frasco, no aparecía ningún microorganismo. Solo si se rompía el cuello curvado del matraz, lo que permitía que los contaminantes entraran en el frasco, aparecerían microorganismos. Algunos de sus matraces originales, todavía estériles, permanecen en exhibición en el Instituto Pasteur de París. Notablemente, al mismo tiempo que la idea de la generación espontánea quedaba definitivamente refutada por los experimentos de Pasteur, el problema del origen de la vida quedaba relegado, dado que los científicos del siglo XIX no disponían aún de una explicación alternativa para este acontecimiento. Recién 50 años más tarde, Oparin y Haldane proporcionaron un marco teórico para interpretar el proceso del origen de la vida, y este problema se tornó susceptible de ser experimentado. El agua es la sustancia más abundante en los seres vivos, ya que constituye alrededor del 70% de su masa. Debido a su estructura molecular, presenta propiedades que la hacen imprescindible para el desarrollo de la vida. La molécula de agua, H2O, está formada por el enlace covalente entre un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, y se caracteriza por compartición de dos electrones. La compartición de electrones permite mantener una configuración estable. Polaridad de la molécula. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, por lo que atrae hacia su núcleo a los electrones del hidrógeno. Esto produce un reparto desigual de las cargas, por lo que la molécula de agua se convierte en un dipolo eléctrico en el que el oxígeno cuenta con carga negativa y los hidrógenos con carga positiva. Formación de puentes de hidrógeno. La atracción entre los átomos de hidrógeno y de oxígeno de diferentes moléculas de agua debido a su diferencia de carga forma un tipo de enlace débil que lo conocemos como puente de hidrógeno. Propiedades físico-químicas del agua. Gracias a su composición y estructura molecular, el agua presenta unas propiedades físico-químicas que la convierten en una sustancia indispensable para la vida. A continuación, veremos las principales propiedades físico-químicas del agua y su utilidad para los seres vivos. Elevada tensión superficial. La fuerte cohesión entre las moléculas de agua, causada por los puentes de hidrógeno, provoca que el agua tenga una elevada tensión superficial. Esto se traduce en que las masas de agua, en su superficie, se comportan como una fina película elástica que puede soportar el peso de pequeñas partículas. Muchos insectos son capaces de aprovecharse de esta situación y viven caminando sobre el agua, ya que se desplazan sobre ella sin romper su tensión superficial. Capilaridad. Gracias a su tensión superficial y a la adhesión de las moléculas, el agua también presenta la propiedad de la capilaridad. Este fenómeno consiste en el ascenso del agua sin gasto energético a través de tubos estrechos. Cuanto menor sea el diámetro del tubo, más ascenderá el agua. Este proceso, que podemos comprobar viendo cómo se comporta el agua en un sorbete, es muy importante en los seres vivos, ya que ayuda a los sistemas circulatorios y es el fenómeno gracias al cual las plantas pueden absorber agua subterránea desde las raíces y transportarla hasta las hojas sin consumir energía. Elevado calor específico. La capacidad calorífica específica, es decir, la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilogramo de una sustancia, es muy elevada en el caso del agua, porque los numerosos puentes de hidrógeno que se establecen entre sus moléculas limitan el movimiento de estas y atrasan el incremento de la agitación térmica. El calor específico del agua es de 1 caloría gramo grado C, o lo que es lo mismo, 4186 julios gramo grado C. Esto es más alto que el de cualquier otra sustancia similar al agua. De este modo, cuando el agua se calienta, la temperatura asciende lentamente, porque no todo el calor se utiliza para aumentar el movimiento de las moléculas, sino que una parte se invierte en romper los puentes de hidrógeno. El descenso de 1 grado Celsius también se produce lentamente, en vista de que supone la pérdida de una importante cantidad de calor, la misma que se ha utilizado para producir este incremento. Por este motivo, el agua desempeña un papel de vital importancia en la regulación de la temperatura de los seres vivos, porque es capaz de absorber y almacenar gran cantidad de calor aumentando muy poco su temperatura.
Igualmente, esta propiedad hace que los océanos regulen la temperatura de la Tierra y mantengan un ambiente favorable para el desarrollo de la vida. Gran poder disolvente. Debido a la polaridad de las moléculas, el agua tiene la capacidad de disolver distintas sustancias ya sean iónicas o polares. Las sustancias iónicas, como la sal cloruro de sodio, están formadas por iones, átomos cargados positiva o negativamente. En contacto con el agua, los iones se separan y quedan rodeados por las moléculas de H2O, así se provoca la disolución de la sustancia iónica en agua. Las sustancias polares son aquellas que tienen zonas con carga de distinto signo, pero no forman iones. Sustancias, como algunos glúcidos o proteínas, son polares y pueden disolverse en agua, ya que se establecen puentes de hidrógeno entre ellas y el agua y quedan rodeadas por moléculas de H2O. Esta propiedad es muy importante para la vida, ya que moléculas grandes pueden disolverse y transportarse a través de los sistemas circulatorios de los seres vivos, disueltos en la sangre o en la savia de las plantas. A las sustancias iónicas y polares que tienen afinidad con el agua y se pueden disolver en ella, las conocemos como hidrófilas, pero del mismo modo existen sustancias hidrófobas, sustancias apolares que repelen el agua como los lípidos. Densidad. El valor máximo de densidad del agua se obtiene a 4 grados Celsius, cuando se establecen numerosos puentes de hidrógeno entre sus moléculas. En este punto, cada litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. A medida que aumentamos o disminuimos la temperatura del agua desde los 4 grados Celsius, su densidad disminuye. Esto es lo que permite que el hielo, agua a 0 grados Celsius, flote sobre el agua en estado líquido. Este hecho será muy importante para la vida ya que, en épocas de frío, los lagos y lagunas quedarán congelados pero solo en su superficie, puesto que el agua congelada flota sobre el agua líquida y permite que en la profundidad siga existiendo vida. Bajo grado de ionización. Por lo general, solo una pequeña proporción de las moléculas de agua tienden a ionizarse, es decir, uno de los átomos de hidrógeno se separa para combinarse con otra molécula de agua y esto da lugar al ion hidronio y al ion hidroxilo. Cuando una sustancia iónica o polar se disuelve en agua, se altera la cantidad de iones y eso provoca que se modifique el pH. La mayoría de los procesos biológicos dependen del pH y su variación puede alterar el correcto funcionamiento de los organismos. Como el agua tiene un bajo grado de ionización, es necesario que en los seres vivos existan otros compuestos que actúan como tampón, es decir, mantienen el pH estable. Aunque el agua no puede actuar como tampón, es importante que existan pequeñas cantidades de iones hidronio e hidroxilo, ya que estas son importantes para llevar a cabo algunas reacciones que ocurren en la célula. El agua forma parte de diversas soluciones, entre las que destacan por su importancia biológica las soluciones tampón, porque mantienen constante el pH del medio intracelular y extracelular. Las soluciones tampón están formadas por ácidos débiles o bases débiles, es decir, ácidos y bases que no se ionizan completamente cuando se disuelven en agua. Cuando las soluciones tampón están formadas por ácidos débiles, estos pueden ionizarse y dar lugar a iones hidrógeno y a un ion aceptor de protones, es decir, una base. La reacción es reversible. Cuando las soluciones tampón están formadas por bases débiles, como resultado de la ionización, se obtienen iones hidroxilo y un ion dador de protones, es decir, un ácido. La reacción también es reversible. Funciones biológicas del agua. El agua desempeña unas funciones biológicas decisivas en los procesos vitales. Distribuye sustancias. Algunas sustancias, como las sales minerales, circulan hacia las partes aéreas de las plantas y se distribuyen por ellas, gracias al desplazamiento del agua por los vasos conductores. La ascensión del agua por los vasos conductores es posible por capilaridad, es decir, por la combinación de la cohesión y la adhesión de las moléculas de agua. Debido a la atracción que ejercen las paredes del vaso conductor sobre las moléculas de agua, éstas se adhieren a su superficie y avanzan en sentido ascendente. El resto de las moléculas que constituyen la columna de agua se mueve por cohesión. Modera la temperatura interna de los seres vivos. El contenido en agua de los seres vivos amortigua las variaciones de su temperatura interna como consecuencia de cambios bruscos de la temperatura ambiental, o por la producción de calor durante el metabolismo.
Este efecto moderador favorece el desarrollo de las reacciones metabólicas. El agua necesita absorber mucho calor para aumentar 1 °C su temperatura. Del mismo modo, para que ésta descienda 1 °C, se ha de desprender de una gran cantidad de calor. El lento ascenso o descenso de la temperatura del agua se debe a su elevada capacidad calorífica específica. Permite la vida bajo la superficie helada de lagos y océanos. La capa de hielo que se forma en los lagos y los océanos durante el invierno no impide que por debajo de ella, en el agua líquida, vivan numerosos organismos. El hielo actúa como aislante térmico y, como no se acumula en el fondo, no supone un obstáculo para el desarrollo de la vida. A temperaturas inferiores a los 4 °C, la densidad del agua disminuye en vez de aumentar. De esta manera, el hielo flota sobre el agua líquida. Actúa como disolvente. La disolución de sustancias en el citoplasma permite su transporte y su participación en las reacciones metabólicas. Las moléculas de agua tienden a separar numerosos compuestos por su elevada capacidad disolvente. Los enlaces de las sustancias se debilitan por la atracción que se establece entre cargas opuestas. Participa en diversas reacciones. En las células tienen lugar numerosas reacciones y en algunas de ellas el agua actúa como reactivo. En estas reacciones, denominadas reacciones de hidrólisis, se rompen enlaces de las moléculas por adición de hidronio e hidroxilo. Algunas moléculas de agua tienen tendencia a ionizarse, es decir, a separarse del oxígeno al que se unen covalentemente para unirse con otro átomo de oxígeno al que están unidas por puentes de hidrógeno. Los iones resultantes son atraídos por otros compuestos, de modo que rompen algunos enlaces existentes y forman nuevos. Las sales minerales forman parte de los seres vivos y, aunque se encuentran en cantidades muy pequeñas en comparación con el agua o las biomoléculas, tienen funciones muy importantes en las reacciones metabólicas, en la regulación de estas o como constituyentes celulares. Las sales más abundantes en los seres vivos son los cloruros, los fosfatos y los carbonatos de calcio, sodio, potasio y magnesio. Características. Las sales minerales son sustancias formadas por un catión procedente de una base y un anión procedente de un ácido. Distinguimos dos tipos de sales minerales. Insolubles. Se encuentran formando un precipitado que no se disocia. Por ejemplo, el fosfato cálcico. Solubles. Se encuentran disociadas en iones, como en el caso del cloruro sódico. Funciones. Las funciones de las sales minerales dependen de su solubilidad en el agua. Las sales insolubles tienen función estructural, ya que, por ejemplo, los fosfatos y los carbonatos de calcio son componentes de huesos y conchas de los animales. Las sales solubles se ionizan en sus iones correspondientes, los cuales tienen diversas funciones en las células. Por ejemplo, la transmisión del impulso nervioso depende del intercambio de iones sodio y potasio entre el medio intracelular y el extracelular a través de la membrana plasmática. Ósmosis. La presencia de sales disueltas en el agua condiciona el movimiento de las moléculas de agua a través de la membrana plasmática para igualar las concentraciones. Este movimiento es un caso especial de transporte pasivo y lo llamamos ósmosis. Así, las moléculas de agua atraviesan la membrana plasmática desde la disolución de menor concentración, disolución hipotónica, hacia la de mayor concentración, la disolución hipertónica. Cuando el paso del agua iguala las dos concentraciones, las disoluciones reciben el nombre de isotónicas. Este movimiento del agua a través de la membrana plasmática puede producir que algunas células se arruguen por una pérdida excesiva de agua, que conocemos como plasmólisis, o bien que se inflen por un aumento también excesivo en el contenido celular de agua, fenómeno que llamamos turgencia. Para evitar estas dos situaciones, de consecuencias desastrosas para las células, estas poseen mecanismos para expulsar el agua o los iones mediante un transporte que requiere gasto de energía. La difusión es el transporte de sustancias a través de la membrana que se da a favor del gradiente de concentración. No requiere de aporte energético, pero si las moléculas que atraviesan la membrana son de gran tamaño, ciertas proteínas, por ejemplo, es necesaria la participación de transportadores de membrana. La diálisis es un caso de difusión selectiva a través de membrana, en el que solo la atraviesan moléculas pequeñas, biomoléculas orgánicas.
Junto con el agua y las sales minerales, las biomoléculas orgánicas son los componentes fundamentales de la materia viva. Las biomoléculas orgánicas están formadas principalmente por carbono, C, y tienen funciones muy diversas en los seres vivos, estructurales, energéticas, de control en reacciones metabólicas, etc. La vida, tal y como la conocemos, está basada en el carbono, y este es el único elemento que sirve como esqueleto de las biomoléculas que conforman a todos los organismos. La principal característica que hace que el carbono sea tan relevante es su configuración electrónica que permite que forme 4 enlaces covalentes simples muy estables, e igualmente podría crear enlaces dobles e incluso triples. De esta forma, los átomos de carbono pueden crear cadenas lineales, ramificadas o cíclicas muy estables sobre las que se van situando otros grupos funcionales, formados en su mayoría por hidrógeno H, oxígeno O y nitrógeno N. Lo que permite que el carbono pueda formar los 4 enlaces tan estables, es que sus 4 electrones de valencia se disponen en una configuración electrónica especial que da lugar al carbono excitado. Gracias a esta configuración, los orbitales del carbono hibridan y pueden formar los distintos enlaces. La formación de la Tierra y el origen de la vida en ella son temas de gran interés en las ciencias naturales. Aunque no se conoce con precisión cuándo o cómo surgió la primera célula viva, las evidencias actuales sugieren que los precursores de las células pudieron formarse espontáneamente a partir del autoensamblaje de moléculas simples. El universo, según la teoría más aceptada, tuvo su origen en una gran explosión conocida como Big Bang. Antes de este evento, es probable que toda la energía y materia estuvieran concentradas en forma de energía pura en un único punto. A medida que el universo se expandía, su temperatura disminuía, permitiendo que la energía se transformara en materia. Primero se habrían formado partículas subatómicas como neutrones y protones, que luego se combinaron para formar núcleos atómicos. Más tarde, cuando la temperatura descendió aún más, los protones, cargados positivamente, atrajeron a los electrones, formando así los primeros átomos. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, una nube de gas y polvo comenzó a condensarse, dando origen al sistema solar. A medida que la Tierra se enfriaba, los materiales más densos se desplazaron hacia el núcleo central del planeta, mientras que en la superficie se formó una corteza. Se cree que la atmósfera primitiva estaba compuesta principalmente de hidrógeno y helio, gases que eventualmente escaparon al espacio. Estos fueron reemplazados por otros gases liberados por las erupciones volcánicas, junto con vapor de agua proveniente del interior de la Tierra. A medida que la temperatura continuaba descendiendo, el vapor de agua se condensó, dando lugar a la formación de los océanos. Comienza la vida. Toda la vida en el planeta habita en una área conocida como biosfera, que abarca la totalidad de la superficie terrestre y se extiende entre 8 y 10 kilómetros hacia el espacio, y otro tanto hacia las profundidades del océano. Las células vivas se caracterizan por 4 rasgos distintivos que las distinguen de otros sistemas químicos. 1. Una membrana que las separa del entorno y les permite mantener su identidad bioquímica. 2. Enzimas esenciales para las reacciones químicas esenciales para la vida. 3. Capacidad de replicarse generación tras generación. 4. Posibilidad de evolucionar a través de la producción de descendencia con variaciones. Las primeras hipótesis contrastables sobre el origen de la vida fueron propuestas por A. I. Oparin y J. B. Haldane, quienes postularon que la vida surgió tras un periodo de evolución química. En ese entonces, probablemente no existía, o había muy poco, oxígeno libre, y los elementos principales que componen a los seres vivos, hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, estaban presentes en el aire o en el agua. La energía abundaba en forma de calor, rayos, radiactividad y radiación solar. En estas condiciones, en microambientes relativamente protegidos de las duras condiciones ambientales, se habrían formado moléculas cada vez más complejas. La evolución química habría sido seguida por una evolución prebiológica de sistemas plurimoleculares, lo que eventualmente condujo a un metabolismo sencillo. En 1953, Stanley Miller proporcionó las primeras evidencias experimentales en apoyo de la teoría de Oparin.
Miller demostró que casi cualquier fuente de energía puede convertir moléculas simples en una variedad de compuestos orgánicos complejos. Aunque ahora se considera que la atmósfera primitiva no era exactamente como la que simuló Miller, su experimento demostró la posibilidad de que sustancias orgánicas complejas se formaran espontáneamente a partir de moléculas inorgánicas simples. Toda forma ancestral de vida necesitó un manual de instrucciones que pudiera copiarse y transmitirse de generación en generación. Esta capacidad es esencial para permitir el cambio evolutivo. Uno de los mayores retos en la investigación sobre el origen de la vida es explicar cómo surgieron y se relacionaron el ADN, el ARN y las proteínas. La idea más aceptada es que el ARN fue el primer polímero en realizar las funciones que hoy llevan a cabo el ADN y las proteínas en las células. Los fósiles más antiguos conocidos, que tienen una antigüedad de 3.500 millones de años, son similares a las bacterias actuales, aunque existen evidencias indirectas de que la vida ya existía hace unos 3.800 millones de años. Algunos científicos consideran que incluso las formas de vida más simples son demasiado complejas para haberse originado en la Tierra. Su propuesta es que la vida podría haber llegado desde el espacio exterior, mientras que otra hipótesis propone que lo que llegó del espacio fue la materia prima que permitió la aparición de la vida. Distintas estrategias energéticas, heterótrofos y autótrofos. Para obtener la energía que necesitan, todos los animales, los hongos y muchos organismos unicelulares incorporan moléculas orgánicas del ambiente, que luego degradan para extraer la energía y los materiales esenciales para su estructura, organismos heterótrofos. En contraste, otros organismos son capaces de sintetizar moléculas orgánicas ricas en energía a partir de sustancias inorgánicas simples, organismos autótrofos. Las plantas y ciertos organismos unicelulares emplean la luz solar como fuente de energía para realizar estas síntesis químicas, organismos fotosintéticos, mientras que algunas bacterias obtienen su energía de reacciones químicas inorgánicas, organismos quimiosintéticos. Según muchos científicos, las primeras formas de vida celular probablemente fueron heterótrofas. Con el tiempo, a medida que los recursos se hicieron escasos, la competencia entre estas células aumentó, favoreciendo la supervivencia de aquellas que podían utilizar los recursos de manera más eficiente. Eventualmente, surgió un nuevo tipo de célula con la capacidad de sintetizar su propio alimento, una adaptación ventajosa que se propagó rápidamente. Investigaciones recientes sugieren que las primeras células pudieron haber sido autotróficas, utilizando la quimiosíntesis o la fotosíntesis para obtener energía. Muchas bacterias extremófilas descubiertas en los últimos años parecen haber prosperado en las condiciones extremas de la Tierra primitiva. Dos tipos de células, procariotas y eucariotas. La teoría celular establece que, 1. Todos los seres vivos están formados por una o más células. 2. Las reacciones químicas, incluyendo las que generan energía y las reacciones biosintéticas, tienen lugar dentro de las células. 3. Las células se originan únicamente a partir de otras células. Y 4. Contienen el material genético que se transmite de una generación a la siguiente. Existen dos principales tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Dentro de las procariotas, se distinguen dos grandes grupos, bacteria y archaea. Estos dos grupos, junto con eucaria, constituyen los tres dominios fundamentales que organizan a los seres vivos. Los dos primeros engloban procariotas unicelulares y coloniales y el último incluye todos los organismos formados por células eucariotas. En las células procariotas, el material genético consiste en una única molécula grande y circular de ADN, con proteínas débilmente asociadas, ubicada en una región específica llamada nucleoide. En las células eucariotas, el ADN es lineal y se encuentra firmemente asociado con proteínas. Está rodeado por una membrana doble, conocida como envoltura nuclear, que lo separa del resto del contenido celular. El citoplasma de la célula contiene una vasta gama de moléculas y complejos moleculares especializados en diversas funciones. En las células eucariotas, estas funciones se realizan en distintos compartimientos denominados organelos. El registro fósil revela que los primeros organismos vivos eran células similares a los procariotas actuales.
Estas células representaron las únicas formas de vida en la Tierra durante casi 2.000 millones de años, hasta la aparición de las células eucariotas. La teoría endosimbiótica de Lynn Margulis sugiere que algunos organelos eucariotas, en particular las mitocondrias y los cloroplastos, eran bacterias de vida libre que, en un momento del pasado, fueron incorporadas dentro de otras células. Las similitudes en el ADN, las enzimas y los mecanismos de reproducción de estos organelos con los de las bacterias respaldan esta teoría. La complejidad de las células eucariotas facilitó la evolución de organismos multicelulares. El metabolismo eucariota es más eficiente debido a que la presencia de membranas permite la especialización de funciones en compartimientos específicos. Los eucariotas son de mayor tamaño y contienen más de información genética que los procariotas. En busca del ancestro común. La elaboración de un árbol genealógico que ilustre la relación entre bacteria, archaea y eucaria revela que ninguna de estas ramas es más antigua que las otras. Todas derivan de un ancestro común único, conocido como progenote, ancestro universal o LUCA. Las diferencias observadas entre bacterias, arqueas y eucariontes se atribuyen a la evolución independiente de cada uno de estos grupos a lo largo del tiempo. Según el registro fósil, los primeros organismos multicelulares surgieron hace aproximadamente 750 millones de años. Se considera que los principales grupos de organismos multicelulares evolucionaron a partir de diferentes eucariotas unicelulares. ¿Qué es la vida? Los seres vivos son sistemas altamente organizados y complejos, que se rigen por las leyes de la física y la química, pero presentan propiedades que no pueden ser anticipadas a partir de sus componentes individuales, átomos y moléculas. Todos los seres vivos están formados por una o más células. Las células especializadas se organizan en tejidos, los tejidos en órganos y los órganos en organismos completos. Estos organismos, al interactuar entre sí, constituyen poblaciones que forman comunidades dentro de los ecosistemas. El nivel de organización más amplio es la biosfera, que incluye todos los seres vivos, sus interacciones y las características físicas del ambiente. Los seres vivos funcionan como sistemas abiertos que intercambian sustancias y energía con su entorno. Las sustancias que ingresan al organismo se incorporan a una red de reacciones químicas donde se degradan o se usan para sintetizar compuestos más complejos. Los organismos son expertos en convertir energía. El conjunto de reacciones químicas y transformaciones energéticas, incluyendo la síntesis y la degradación de moléculas, constituyen el metabolismo. La capacidad de mantener un medio interno estable es una característica esencial para la vida. Además, los seres vivos intercambian información y responden a las variaciones en su entorno. Una de las características más destacadas de los seres vivos es su capacidad de reproducción. Los organismos atraviesan un ciclo vital que incluye crecimiento, desarrollo y reproducción. A lo largo de este ciclo, los organismos experimentan transformaciones. La reproducción ocurre con una fidelidad sorprendente, pero introduce variaciones que sirven como base para la evolución.